Hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner y te doy la bienvenida al programa 124 de Espiral, con la entrevista en profundidad a Camila Fabbri, escritora, guionista, directora de cine, entre muchas ocupaciones. Esta escritora argentina fue finalista del Premio Herralde de Novela en el 2023, con La Reina del Baile. Y hoy, hace poco, acaba de lanzar Clara se pierde en el bosque, basada en la novela de no ficción El día que apagaron la luz, que ella misma escribió y fue partícipe del Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2023. Camila es una mujer tranquila que transmite una cierta calma y reflexión. Ante las preguntas se toma su tiempo y ella vive con la escritura, en y para la escritura. En un momento de su carrera pensó que escribiría solo cuentos, porque así lo declaró en el 2019, pero con el paso del tiempo, al parecer esta opción cambió. Quizás que nunca imaginó el éxito que tendría con La Reina del Baile, al igual que Cynthia Rimsky, a quien entrevisté en el programa 120 de Espiral, y que también salió ganadora del Premio Herralde de Novela con Clara y Confusa. Los del Premio Herralde la llamaron por teléfono y Camila me contó que era tan temprano en Buenos Aires que ella, cuando contestó, todavía tenía puesta la placa de descanso. Camila Fabbri es una mujer que ha buscado su camino propio y, si bien estudió actuación, rápidamente se dio cuenta que sus fortalezas en la vida estaban más alejadas de las tablas y más cerca del lápiz y el papel. De joven era muy tímida y durante años, en su infancia, se escondió en el placar de su casa para buscar cobijo y tranquilidad. Me contó que su infancia fue un poco solitaria, porque es la menor de hermanos mucho más grandes y en una casa con bastante conflicto. Y sufrió de un insomnio galopante. Hablamos sobre su padre, su madre, en fin, de la vida. Fue una buena conversación. Eso sí, queridos amigos, pasé muchos nervios con la entrevista, porque tuvimos una descoordinación en los horarios y ella se conectó 1 hora antes, lo que nos desorganizó por completo. Pero Camila fue muy comprensiva y generosa. Y al final la grabamos un día lunes, que era feriado en Argentina, y ese día se conmemoraba el golpe de Estado en ese país. Y además que había cambiado plataforma de grabación y estaba muy nerviosa. No sabía cómo iba a salir todo, si lo estaba haciendo bien, si lo estaba haciendo mal. Y cuando estoy ahora grabando con video, siento que la dinámica cambia. No sé si es mejor o peor, pero cambia. Recuento personal. En una semana he tenido 2 encuentros muy especiales. El lunes, que recién pasó, me junté con un grupo de mujeres y un hombre que leyeron Todos nuestros fuegos. Cuando uno escribe una novela o publica lo que sea que esté, no consideras, no lo piensas en tu mente, que esos mismos lectores se van a reunir a conversar sobre tu escrito, y tengo que reconocerlo, que es una de las mejores cosas que te puede pasar. Estuve cerca de 2 horas y agradezco mucho a las organizadoras del encuentro, del Club de Lectura de Chicureo, y en especial a Romy Cariglioli, quien hizo toda la coordinación conmigo. El martes, que recién pasó, estuve también invitada al programa de radio Frecuencia Literaria de la Universidad USACH, de la Universidad de Santiago, que lo conduce la periodista Daniela Figueroa. Me encontré con un espacio de conversación muy ameno, con preguntas originales y de una calidad sobresaliente. Es un lujo estar en un programa así y me sentí también muy cómoda. Puedes escuchar la entrevista en mi página web o en YouTube, en el canal de Frecuencia Literaria o de la universidad, la radio de la Universidad de Santiago. En fin, ahí está. Tú sabes que hoy en día es fácil encontrar las cosas.
Por otra parte, estoy en plena preparación de la fiesta de Pesaj, y los que me siguen hace tiempo se deben acordar que en esta fiesta nosotros los judíos dejamos de comer alimentos leudados y comemos lo que se conoce como matzá o panásimo, que es una especie de galleta fina. Además, tenemos 2 comidas muy grandes y una será en mi casa, este sábado en la noche, o sea, mañana. Hay una serie de costumbres y rituales y leemos la historia de la salida de Egipto, cuando los judíos fuimos esclavos allí. Se suma todo esto que mi cocina se revoluciona y debes adoptar una serie de cambios durante los 8 días que dura Pesaj. Es una celebración muy alegre, intensa, pero que deja una impronta de algo especial. Es un tiempo único. La otra novedad es que comencé a nadar. Como estoy lesionada con una fisura en la rótula derecha y no puedo correr por un tiempo o por varios meses, ya no sé, decidí ponerme en acción e incursionar en este deporte. Ya les iré contando. Y también me quedan, creo que 1 o 2 cupos para mi taller de iniciación a la escritura, que va a ser modalidad online y parte este 21 de abril. Te espero, no lo dudes. Ya tengo a un argentino y a un español, además de los chilenos. Bueno, los invito a escuchar la entrevista en profundidad a Camila Fabri y acuérdate, escríbeme en mi correo karen@karenkotner.com. Deja un comentario en mi canal YouTube, que ahí siempre está todo, o también donde sea tú escuches este podcast. Me harías muy, muy feliz. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Cuéntame, ¿qué interrumpí? ¿Qué estabas haciendo cuando te tuviste que conectar a esta conversación? Además que sé que es día feriado, así que doblemente agradecida. No hubo una interrupción así deliberada. Me estaba haciendo un café y un poco, empezando esta fecha tan, especial en Argentina. Si nos puedes contar lo que está sucediendo hoy en Argentina, sería súper bueno. Sí, hoy es el aniversario del golpe de Estado en Argentina, el 24 de marzo del 76. Si no me equivoco, son, no hice la cuenta, pero 40 y pocos años. Y vamos a ir a la marcha y un poco, tomar las calles. Ahora, al menos en Buenos Aires, está siendo un poco complicado porque estamos con un gobierno un poco autoritario respecto de eso, respecto de todo. Y hemos tenido ya movilizaciones bastante violentas. Violentas respecto de la policía y un poco, cómo enfrenta nuestro gobierno las movilizaciones y la posibilidad de movilizarse libremente. Entonces, hoy más que nunca tenemos que ir a la plaza, pero también sabiendo que no es un lugar seguro. Entonces, un poco todo eso. ¿Y cómo vives todo esto? ¿Cómo lo vives por dentro? Todavía no lo tengo tan en claro, pero es como esa sensación que uno tiene de que hay algo que te está haciendo como un daño muy generalizado, como si uno fuera un sistema que está empezando a fallar. Porque hay algo de que se va cercenando de a poco la libertad, digamos, ¿no? Igual la libertad es una palabra compleja porque se usa mucho también para este tipo de modelos gubernamentales como para querer decir que lo están haciendo en pos del pueblo, y en realidad la libertad, ¿qué es la libertad, no? Como que habría que empezar por ahí a cuestionarse eso. Entonces eso, hay algo de lo laboral, de lo creativo, de la vida a futuro, de lo que uno puede construir o no, que se ve bastante cercenado. Entonces es difícil como enfrentar esas situaciones y también no ver mucho la salida, ¿no? Porque pareciera que esto viene un poco para quedarse y es un fenómeno, mundial, ni hablar, ¿no? Vamos a entrar a ti.
a tu obra, a Camila Fabri, escritora, persona, hija, hermana. Bueno, fuiste finalista de la edición 41 del Premio Oral de Novela con La Reina del Baile, que te tengo que decir que me encantó, lo leí muy apurada porque entre el plazo que tuvimos y esa sensación que lo terminé, dije, acabo de leer algo bueno. Bueno, así que los recomiendo mucho a los auditores y me gustaría si te puedes retrotraer, fue el 2023, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? ¿Qué estabas haciendo? Porque sabes que entrevisté a Cynthia Rimsky, que lo ganó este año. Sí. Y me contó exactamente el minuto. Y fue muy lindo porque ella estaba con un alumno, una alumna, no me acuerdo. Pero ella estaba con alguien y como que pensó que le estaban haciendo una broma, así como de algo tan impresionante. A ver, ¿cómo fue el tuyo? En mi caso, bueno, no tengo un anecdotón. La verdad podría haber sido más... un suceso más, narrable, pero estaba despertándome porque eso, era la mañana acá en Argentina y me llama María Lynch, que es mi agente literaria, yo estoy en una agencia y nosotras, estábamos un poco dando vueltas con mi libro nuevo, que era, la primera vez que yo escribí una novela de ficción, entonces estábamos un poco ahí viendo eso y le habíamos mandado al certamen a ver, como probando suerte, y me llamó y me dijo, mira, y ahí me contó que la novela había quedado como finalista en el premio. Y fue un momento así muy, como un antes y un después, ¿no? Como decir... porque yo también empezaba, a estar un poco más dudosa con el material y qué sé yo, y eso un poco ayudó muchísimo, ayudó muchísimo a confiar, a decir, ok, estoy como en un buen camino, no sé, empezar un diálogo, con la editorial Anagrama, que es un sello que a mí me encanta, que bastante educación sentimental también, Anagrama, digamos, porque, todos leímos ese catálogo, no sé si todos, pero al menos yo me crié bastante con el catálogo Anagrama, entonces de repente como formar parte de eso también era súper importante para mí, laboralmente hablando también, ¿no? Entonces pero sí, fue poco pintoresco eso, estaba como despertándome y... Pero te llaman por teléfono, no es que te llega un correo electrónico. No, sí, fue por teléfono, me dijo, María, ¿te puedo llamar? Y yo sí, porque la diferencia son 4 o 5 horas, creo que eran claro. En ese momento, no sé si eran 5 o 4, pero hay una diferencia. Y sí, yo tenía todavía la placa de descanso puesta, ahí está como el dato pintoresco. Pero sí, eso, fue como un buen amanecer, digamos. Y no sé, me imagino que tú debes ver esta portada. No tengo aquí la novela, la tengo en otra parte, y debes decir, wow, ¿estoy ahí en el catálogo o ya no te sorprende? No, me sigue sorprendiendo, sí, por suerte todavía no estoy tan sobreadaptada. Sí, me sigue sorprendiendo, de hecho eso, como tener... Yo tengo acá, la biblioteca, tengo ordenado todo como por editorial, y de repente que esté el mío ahí en la parte de Anagrama, no sé, simbólicamente la biblioteca siempre es como lo más concreto, ¿no? La biblioteca que tenés en tu casa, digamos. Claro. Es como re lindo, dirían. Re lindo, sí, re lindo. Re lindo. Pero no sé si lo dicen los argentinos o los uruguayos. Argentinos, sí, la usamos mucho, sí. ¿Sí? Pero también habías ganado otro premio muy importante que es pivotal para los escritores, que es el premio Granta. Es sub 35, ¿verdad? Como las promesas. No sé cómo definirlo, pero es un don premio. ¿Qué recuerdas de ese premio? ¿Cuántos años tenías? Cuéntanos un poquito. Sí, son 25 autores y autoras, sub 35, y es un catálogo que se arma creo que cada 10 años, Granta.
Y eso, también envié un cuento, había que enviar un texto de ficción a un certamen. No sé si me acuerdo cómo me entero, si fue por mail o por teléfono, pero sí me acuerdo que fue en plena pandemia y como en encierro total. Entonces eso, de repente recibir como una buena noticia en ese contexto, bueno, imagínate. Era como muy, bueno, eso, muy movilizante, además que eso que, bueno, era más chica. Y sí me acuerdo que, bueno, no pudimos, en Granta en general, bueno, se suele armar algo de que van todos los, o algunos, o los que pueden, los antologados a una ciudad en particular, creo que iba a ser Barcelona en ese momento, pero bueno, no se pudo porque la pandemia. Entonces hubo toda una situación así como de un Zoom en el que, bueno, estaba creo que Rodrigo Fresán presentando la antología y eso fue como muy, un poco de ciencia ficción todo, pero... Claro, porque era todo virtual. Sí. Sí. Ahora, vamos un poco a tu infancia. Supe, en realidad leí en una de todas las entrevistas que has tenido, que son numerosas, en página 12 contaste que dormiste durante 4 años en el living, sin una habitación propia, cuando fue la separación de tus padres, y empezaste a encerrarte en el placard, como le dicen, que es el closet, como le decimos en Chile. Y sentías las camperas en la cabeza. Qué linda imagen sentí con eso. Freud, no tengo que ser un genio para decir que te estabas protegiendo, diría, estabas buscando el útero, y tampoco recuerdas que se hayan vuelto locos buscándote. Me imagino que tus dolores y tus insomnios en ese minuto que viviste no debe haber sido fácil de resolver. Sí, no me acuerdo que había dicho todo eso. Sí, fue eso, una infancia un poco solitaria. Y también como, soy la hija menor, llegué como un poco a una familia en la que, ya ellos con otros matrimonios ya habían tenido hijos, entonces tengo hermanos muy grandes, y yo, llegué ya a un matrimonio más grande también. Entonces, sí, era esa como una casa de mucho conflicto, digamos, y sí, había ahí como una necesidad de ocultarse y qué sé yo, y obviamente eso después como pasa factura y no me podía dormir, o sea, tenía como un insomnio galopante. No, eso, durante mucho tiempo tuve así como un tema de insomnio, después de adulta no me pasó más. Pero ahí empecé empecé terapia, que es como un clásico acá en Argentina, nadie no se analiza. No, me hizo muy bien porque empecé a hablar, digamos, que era algo que por ahí yo no hacía tanto. Era como una persona muy, muy para adentro, digamos. Entonces sí, un poco ahí en la comunicación con otro empezó a ver como, un poco otra cosa, no sé. Y de adulta, cuando estás en momentos complejos, ¿tienes como un poco esta sensación de que dejas de hablar de vuelta para retrotraerte hacia ti misma, para protegerte? ¿O crees que es algo que has podido manejar, superar, entre comillas? ¿O tu naturaleza es esa? No, sí, yo creo que es la naturaleza, sí. Me cuesta mucho comunicar por ahí. Algo de hilar como una idea concreta, ¿no? De decir, me parece muy sencillo escribir, digamos, puedo como sentarme y armar toda una historia, digamos, una ficción con ciertas complejidades entre personajes y resoluciones y demás, pero quizás en lo personal no tengo esa capacidad, digamos. Me parece como eso, complejísimo poder comunicar lo que uno siente, lo que uno quiere. Un desafío. También poder comunicarlo de una forma que el otro lo entienda, no sé, muchas veces
se subestima la comunicación, no es algo que esté dado, ¿no? Y además que hoy en día para los escritores y escritoras que les cuesta más hablar, el medio te está exigiendo más hablar. Veamos este mismo ejemplo de estar en una entrevista. Antiguamente uno era escritor y era suficiente escribir. Hoy en día el medio te está exigiendo otras cosas, que por otro lado es bueno porque te saca de tu zona de confort, ¿no? Sí, pero bueno, también hay que, o sea, la pregunta por ahí es que, porque, qué sé yo, todo el tiempo, es como una época en la que todos hablan todo el tiempo, ¿no? Y todos tienen algo para decir sobre todo y, bueno, los streams, no sé, digo, la imagen, el mensaje, la información, qué sé yo, no estaría mal encerrarse un poco en el placar un rato, ¿no? Como decir, bueno, no sé, capaz puedes cuestionarte un poco más lo que tenés para decir antes de decirlo, o sea. Creo que está como todo un poco más corrido por ahí. No sé, yo a veces abro una red social y siento que están todos gritando, ¿viste? Como esa sensación, como que entonces están todos, como basta. Pero sí, eso veo un poco de... No me termino de acostumbrar. Recomiendo que lean el perfil que hizo Leila Guerrero, que te hizo muy bueno, muy completo. Bueno, como ella, siempre muy bien escrito. Y ahí dijiste sobre tu padre, y cito: mi papá es todo lo contrario a mí. Él nunca entiende bien por qué pienso tanto todo. ¿Por qué siempre estoy tan mal, tan problematizada? Como que eso le molesta. En un punto tiene razón, pero bueno, soy esto. ¿Qué voy a hacer? Y él no tiene herramientas para entender que una cabeza funcione de esa manera. Pero hay algo popular que me gusta mucho de él. ¿Eso todavía te representa? Sí, obvio. No sé a qué me referí con popular. Eso mismo te iba a preguntar. Sí, no sé, calculo que algo de algunos consumos culturales o de una forma más liviana de vivir. Popular creo que me refiero con... creo que eso, como cierto consumo cultural, cierta forma como de no... de entrar como un estado más de masas y no eso, y no cerrarse tanto en lo individual, digamos, en cómo me siento, qué quiero. Eso, como una forma más liviana de vivir el día a día. Y en la relación con tu padre, me imagino que tuviste momentos complejos, porque dos personalidades tan distintas deben haber chocado, o sea, no se deben haber comprendido, tienen que haber empezado a trabajar en una relación de estos dos seres humanos que se quieren mucho, pero que cuesta, ¿no? Sí, bueno, el que no tenga una relación compleja con su padre, que tire la primera piedra, pero sí, siempre fue como un... son dos... hablamos diferentes idiomas y es un poco, bueno, ver dentro de eso en qué puntos nos podemos encontrar y en cuáles no. Igual yo un poco ya a esta edad ya lo tengo más, bueno, asumido, digamos. Es también un poco aceptar que uno es como es y el otro es como es y bueno, que hay, no sé, qué se puede hacer con eso. ¿Y con tu mamá? ¿Cómo es tu mamá? Es como una terapia esto. Mi mamá es una persona muy, bueno, muy cercana a mí. Hablamos un idioma bastante más parecido. Podemos tener más libertad respecto de, bueno, de los intercambios que tenemos, bueno, sobre política, sobre cultura, sobre, bueno, cosas más pequeñas como el día a día, no sé. Me parece que me siento mucho más cercana a ella. Es una mujer muy grande ya, digamos, bueno, también creo que un poco uno ya empieza a entrar en ese momento en el que vas concientizándose que, bueno, que los padres no son eternos, entonces, bueno, como es ese momento, digamos.
Cuando fuiste más joven, porque eres joven igual, al lado de mí obviamente, tuviste un sinnúmero de trabajos desde los 18 años para solventar tus gastos. Cuidaste niños, fuiste camarera, vendiste seguros y en eso te dijeron que eras muy seria, que tenías que sonreír más. Sí. ¿Y te hizo sentido en ese momento? Sí, me pasaba mucho con lo que era atención al cliente. Algo de esa demanda me pasó en 2 o 3 trabajos. Que ya, bueno, cuando se hizo medio síntoma, segunda, tercera vez que me pasó, dije, bueno, porque uno, viste, no es consciente mucho del rictus que tiene todo el tiempo. Y yo creo que sí, bueno, en general por ahí soy una persona que tiene todo tipo de pensamientos todo el tiempo, que podría tenerlos menos, pero bueno, los tengo. Y eso quizás sí hace que tengas como una cara más de, no sé si de preocupación, pero bueno, de meditación, de resolución. Y quizás sí, digo, uno no, por ahí qué sé yo, un cliente, vas a comprar un libro, no, preferís que te reciban como de una manera más... Claro. Más liviana, no sé. Sí, no, yo creo que la atención al cliente nunca fue lo mío, claramente. Claro, no estabas en lo tuyo, digamos, pero es interesante porque uno tiende a pensar en Kafka, que trabajaba también en una empresa de seguros. Sí. Y dije, está bonita la analogía de una buena escritora trabajando en una compañía de seguros, que suena bastante, la verdad puede ser muy divertido para algunos, pero yo creo que para nosotras no sé dónde está lo creativo ahí, digamos. Sí. No, eso, frente a algunas circunstancias que te va poniendo, bueno, qué sé yo, la situación económica del país y tu situación, bueno, más personal, sí, quizás caes en trabajos que decís, no, voy a poder hacerlo igual, porque hay que hacerlo igual, y decís, capaz no, realmente no, hay algo de tu forma de ser que no encaja, como total. Pero es un camino de autoconocimiento. Sí, seguro, sí, claro. En la Feria del Libro de Oaxaca del 2019, antes de la pandemia, dijiste, yo quiero escribir siempre cuentos. Estoy citando. Yo creo que por ahora podría pensar que la escritura es una manera que encontré llevar ese excesivo pensamiento diario a algo productivo, volverlo obra. Me parece que la escritura es la manera de crear un universo propio y también es un trabajo. Haber encontrado un oficio. Bueno, ya no escribes solo cuentos. No. Y eso, sí. Sí, no sé por qué estaba tan como convencida de que quería solo escribir cuentos. Quizás estaba como un poco enemistada con la idea de... Era más como una defensa de decir, bueno, cuando quiera escribir la novela va a ser porque quiero yo hacerlo y no porque obviamente hay siempre una bajada de, bueno, el cuento es la antesala, uno empieza a ser escritor con la novela, ¿no? Como que, bueno, algo de esa idea tan constituida así es un poco deprimente y quizás era una forma como de ponerme la vereda enfrente de eso. Pero sí, me parece sí que si hay algo que no dejé de hacer todos estos años es de escribir, digamos, ¿no? Quizás ahora estoy en un momento un poco más flexible, estoy siendo un poco menos exigente con mi producción, digamos, tratando de no escribir por escribir, y también quizás sí tengo que aceptar que por ahí estoy en un momento de cierta como de tensión creativa, digamos, pero bueno, qué sé yo, es parte también, ¿no? Es necesario por ahí detenerse un poco para poder relocalizar qué es lo que uno quiere hacer, y además tampoco me parece que esté bueno estar como escribiendo libros permanentemente, no sé, hay algo ahí que me parece que necesita su maduración. Pero entonces ahora estás, como diríamos, sin estar escribiendo ningún proyecto en concreto. Poco, sí, la verdad que poco en relación a lo que yo suelo estar acostumbrada de que, sí, yo creo que siempre fui muy una máquina. Una máquina como connotación amable igual, pero una máquina.
Y ahora no, ahora estoy como un poco tratando de, bueno, decir, bueno, estoy aprendiendo a vivir, no sé, como tener... no sé eso, digo, como bueno, conectando más con las amistades, con mi pareja, con la familia, no sé, como algo un poco que por ahí no atendí mucho en su momento, ¿no? Como decir, bueno, ahora estoy dedicándome a ser un poco más humana, no sé, como... Es simbólicamente lo que digo, porque obviamente no es una cosa o la otra, pero es un vivir muy distinto, son muchas horas al día que antes no disponías, porque estabas concentrada en tu proyecto, sí. Y ahora sí las tienes, me imagino que son desafíos grandes igual. ¿En qué sentido? Tener esas horas... Que no tienes, digamos, por ponerlo, que no estás produciendo una obra artística, sino que estás levitando en un minuto, estás como en una planicie. O sí. preparándote para algo. No, más o menos. O sea, no es que, digo, estoy trabajando, pero no de una forma por ahí... No todo lo que pienso y todo lo que veo está destinado a mi obra, digamos, ¿no? Estoy tratando como de... Me doy cuenta de que en ese sentido hay algo un poco más digresivo, digamos, que por ahí hay cosas que veo que no son necesariamente porque me van a servir para escribir algo, sino que las veo porque me gustan, punto. Como me parece que algo de eso está pasando y me gusta igual que esté pasando. Pero sí, eso, como... y también hay algo real que es un poco lo que te decía antes de la situación actual que hay en este país, que tampoco hay posibilidades de ponerme a producir una obra de teatro, ponerme a producir una película. Digo, está todo como muy cercenado, entonces no está tampoco tan abierta esa posibilidad de estar creando todo el tiempo, digamos, que antes había, ahora no. ¿Cómo es tu relación con el cine? ¿En qué sentido? Porque ahora acabas de lanzar hace poco un filme, una película. Sí. Y me encantaría conocer ese lado tuyo. Que siento que quizás que a veces nos centramos en el lado de la escritura y sería lindo conocer lo otro. ¿Qué significa para ti? ¿Cómo es esa experiencia? Si la vives muy distinto. Sí, bueno, sí. Por ahí el llevar a cabo es muy distinto. Es un trabajo mucho más plural, que te hace salir, bueno, de tu casa y de tu computadora y de tu cabeza. La película que hice fue bastante, en principio fue bastante por encargo, fue una propuesta de un productor porque yo no estaba en mis planes hacer un largo. Y bueno, y a partir de esa propuesta que llegó bastante en la pandemia, a inicios de la pandemia, empecé a desarrollar un guión. Pero yo creo que después la dirigí, obviamente, porque había ya como... Yo ya tenía como un recorrido dirigiendo teatro, dirigiendo actores, entonces había algo que me parecía posible. Pero igualmente para mí no deja de ser una película de una escritora, digamos. Yo la veo como con ese código, ¿no? Quizás me parece que ahí, bueno, el trabajo está como muy, muy enfocado en el guión, en el trabajo con los actores y las actrices, ni hablar, porque también es algo que me encanta hacer, dirigir. Pero sí, en ese sentido lo que identifico es que hay algo bueno, eso, como de esa comunidad en pos de... Perdón mi incultura, pero el guión se puede escribir de una mano o de varias manos, ¿verdad? Sí, bueno, no, claro, justo lo que del guión lo escribí Es un área que no manejo. No, está bien. No, eso, lo escribí sola y después se sumó un guionista más de, ¿cómo decirlo?, de oficio, para ayudarme a reformular algunas cosas que por ahí sí estaban en un tono demasiado literario. Eso sí es como un proceso más solitario, y después sí, lo que es más plural y demás es, bueno, el rodaje, la preproducción, la post, el sonido, el color, la imagen, el montaje.
es eso, estás todo el tiempo un poco dialogando con, bueno, con gente del oficio que también te va enseñando a vos, digamos, ¿no? Me imagino. Bueno, todo va sumando. La reina del baile, en la presentación de tu libro, estuvo Leila Guerreiro y Rodrigo Fresán, dos tremendos escritores. Y vamos a ver lo que dijo Leila, cito: la de Camila Fabri es una prosa que parece llegada al espacio exterior. Su voz no admite ninguna domesticación y resplandece como una pieza única. Rodrigo Fresán comentó: hace mucho tiempo que no encuentro a alguien o algo así, y va a pasar mucho tiempo hasta que vuelva a encontrar algo o alguien como Camila Fabri. No salgo de mi asombro. ¿Cuánto te pesan estas palabras, estos éxitos en el minuto de volver a escribir? Quizás como decir: Camila, wow, lo que ya lograste, porque en realidad has logrado muchísimo, y decir, te aparece este angelito maligno. ¿Cómo lo vives? Sí, obviamente. Leila igual no lo presentó el libro, eso fue un blurb que escribió para el libro, lo presentamos perfecto. con Rodrigo. Y sí, bueno, hermoso eso que dijo. Hermoso, a mí me parece medio exagerado también, pero bueno, dejemos ser. No, lo que creo más allá por ahí de las palabras, o bueno, la sensación que dejan las palabras, obviamente, sí me está quizás pasando un poco que digo, bueno, La Reina del Baile fue un libro que por ahí se leyó bastante, que hay algo que evidentemente de su estructura que funcionó. Bueno, para algunos sí, para otros no, digamos, pero tuvo como una forma de aceptación, digamos, y obviamente mi sensación es como, bueno, cualquier cosa que sea que vaya a escribir después de ese libro va a ser peor, es obvio, como que no hay forma de que sean mejor, o igual, o sea, digo, porque uno tiende a comparar y uno tampoco quiere repetir la fórmula. No digo que porque sea un hit, solo digo que cuando sentís que algo funcionó, después sentís que lo que venga inmediatamente después no va a funcionar. Igual es una idea súper como enroscada, pero bueno, pero es un poco así también, no sé. Entonces sí, quizás estoy como un poco tratando de desentrañar esa sensación en la que entré. Para ver, bueno, no sé, con qué me puedo encontrar ahora. No es fácil, no debe ser fácil. No, fácil no es, no. A ver, es un problema dulce, digamos. Sí, en el sentido. Claro, sí, pero por eso digo, es algo que yo no se lo digo a nadie. Imagínate que voy a andar, no, estoy preocupada porque me van a decir, bueno, no. Dale, preocupate por algo en serio. Pero bueno, sí hay ahí como un poco una... Pero objetivamente, para los que nos dedicamos a este oficio, es un problema. Puede ser dulce, menos amargo, pero es un problema, porque es a lo que uno se dedica y a uno le gustaría no sobrepensar sobre estas cosas, y son sentimientos que tampoco puedes ponerlos en el placar, como digamos, vamos a esconderlos ahí. Claro. Sí, por eso, bueno, son un poco las cosas con las que la gente que escribe está ahí debatiéndose. Escribiste el día que apagaron la luz, sobre el incendio de la discoteca República Cromañón. Han pasado 2 décadas de esa masacre y has podido resignificar un poco lo que fue. Literalmente tú te salvaste por 24 horas. Una cosa es que escribiste ese libro dando cuenta de lo que había sucedido, pero ¿sientes que hay algo que tú como quieras devolver, o un sentimiento milagroso, algo que te haya hecho trascender después de un evento así? No,
Creo que no lo escribí necesariamente desde un lugar de salvación personal o de resolución personal. Sí creo que teniendo un poco la capacidad de escribir o de comunicar o de dedicarme a eso, era algo que sentía que en algún momento quería hacer porque lo tenía muy, muy presente. Que bueno, fue algo bastante constitutivo para mí, para la gente que me rodea, para mis amigos de esa época. Que tampoco son tantos, digamos, no es que ahora conservo amigos de la secundaria que hayan ido a ver rock, digamos, era como, bueno, un grupo de gente particular, pero sí, digamos, era como, durante muchos años tuve ganas de escribir algo respecto de la tragedia y no sabía mucho cómo encararlo, desde qué género. También en algún momento pensaba si podía hacer algo más teatral, después me di cuenta que no iba a saber cómo. Entonces lo dejé como en una zona mucho más liberada. Me parece que empezó a aparecer una voz mía, que era como algo más de diario. Después empezaron a aparecer las posibles voces o testimonios de gente que me rodea, mucha gente que estuvo cerca, mucha gente que no. Digamos que esas voces también importan, no son solo los que estuvieron ahí esa noche internados, sino como traté eso, de darle una dimensión un poco más grande a las opiniones o a las sensaciones que dejó algo así. Y después en lo personal, sí, obviamente, yo creo que pesó haber estado ahí la noche anterior, obviamente, pero no es que por eso escribí el libro, digamos. Creo que eso, bueno, determina obviamente un vínculo particular con la tragedia, pero no es el motivo nodal que me hace escribirlo. Volvamos a La Reina de la Noche, donde dijiste también, todos los personajes tienen algo mío, aunque no es estrictamente una autobiografía. Estoy de algún modo en Paulina, en Maite, probablemente en Lara. En algunas más que otras, pero sus caracteres fueron exagerados para la ficción. Lo que me interesa es entender que están en un proceso lleno de contradicciones. Y obviamente cuando uno escribe, pone mucho de uno. ¿Con cuál de todos estos personajes femeninos te sientes un poco más cercana? Depende del día, no sé, es como ese meme de, bueno, a ver, ¿cuál de todos estos sos hoy? ¿No? Como hoy me levanté más Maite, no sé, como no, es que te mentiría si te dijera con una, digamos. Me parece que realmente hay algo de escribir como una historia con personajes como plurales quiero decir como con muchos personajes que me parece que todos tienen algo de como muy intrínseco de uno como autor. Quizás es más complejo si uno escribe, qué sé yo, una novela de, no sé, de caníbales, de asesinos. Decís, bueno, que no sé si hay algo. Ahí estaría más difícil. Claro, pero creo que si uno puede escribir como con cierta verdad, sin ponerse muy, muy general, y que no hay algo ahí como más superficial o más plástico, si uno trata de que tengan como una envergadura real, obviamente uno está hablando de uno, digamos. Es imposible que eso escindirse totalmente. Entonces sí, quizás siento más distancia con la quinceañera, pero por una cuestión de... Claro.
no sé si etaria o de sí, o de esa liviandad que uno tiene a esa edad, digamos que sí, después nunca más sos así. Pero eso por ahí podría pensar. ¿Y cuál es tu relación? A ver, porque tocas temas súper candentes, que es la maternidad, congelar óvulos, cómo vamos a ser madres. ¿Cómo ves tú para ti la maternidad? ¿Qué es para ti la maternidad hoy? Estoy en conflicto con eso, no sé qué responder. No, en algún momento eso había como... Yo creo que una mujer va pasando por muchos estadios con eso. En un momento es como, bueno, algo súper claro, por ahí que uno tiene un deseo como muy claro, muy definido de que eso es algo que uno, bueno, quiere vivir, quiere un lugar al que a uno le gustaría llegar. Después por ahí, cuando estás más cercana a eso, te das cuenta de que en realidad no. Me parece que también hay algo como del presente en el que estés viviendo, el contexto, no sé, como de vuelta sociopolítico, que un poco también te decís, che, no es un momento para traer a alguien a este mundo, no sé. Creo que es eso, es como, no es un pensamiento unilateral, me parece que está totalmente contaminado por muchas cosas. Pero es algo que tú estás conversando contigo misma. Sí. Es algo que no es que lo tienes ahí en una esquina de tu vida, sino que está presente en tu vida, es una preocupación en tu vida de cómo vas a llegar, digamos, porque cuando es inevitable en las mujeres cuando nos acercamos a los 40, digamos. Claro, eso. Digo, estoy en la edad de la conversación con eso. Entonces, sí, no me queda opción. No te queda opción. No. Bueno, Camila, te quiero agradecer muchísimo tu conversación, tus pensamientos, digresiones, tu narrativa. Gracias por haber estado hoy en Espiral, en este día feriado, que sé que es difícil además. Y espero ver en algún minuto otros cuentos, otra novela, algo por ahí que me diga Camila Fabri con doble B, que me llamó mucho la atención con doble B. Así que muchas gracias. Por favor, muchas gracias a vos. ¿Te sorprendió que Camila declarara, y cito, cualquier cosa que vaya a escribir después de este libro va a ser peor? El libro es La reina del baile. Como que no hay forma que sea mejor o igual, porque uno tiende a comparar y uno tampoco quiere repetir la fórmula. Yo la entiendo plenamente a Camila Fabri y es un temor que nos nace a todos los escritores. Quizás escribir se trata de eso, de sobreponerse y seguir adelante. ¡Chao!